Presten atención a la nota que se viene ahora porque va a ser muy interesante, como hemos venido contando ya desde hace días, a partir de la reunión de Alberto Fernández con el primer ministro de Portugal, Costa. Empezó, como siempre, toda una movida de determinados sectores que defienden la ortodoxia monetaria y el ajuste, a dar a entender que Portugal, en realidad, hizo lo que Mauricio Macri está haciendo en este gobierno, hizo un fortísimo ajuste y continuó con esas medidas que lo llevaron hoy a un momento de mucha bonanza económica, de buena bonanza económica. Vamos a ver la realidad, sea cual fuere. Vamos a hablar con una persona que muy conocedora de este tema, me lo recomendaron de que hablemos con él, es el secretario general del Instituto para la Promoción de América Latina en Portugal, Filipe Domínguez, y le vamos a preguntar cómo fue ese proceso, si efectivamente esta tríada del Partido Socialista de Portugal, del Partido Verde y el Partido Comunista de Portugal hicieron políticas como las de este gobierno, de fuerte ajuste, de alto endeudamiento, de alta inflación y de alta devaluación. Así que vamos a ver, ahí estamos teniendo una pequeñita dificultad, pero no se pierdan esta nota porque nos va a esclarecer mucho para ir a las fuentes, ¿no? En vez de estar llamando a alguien de acá que diga esto, lo otro, vamos a la fuente, directamente vamos a Portugal. Así que saludamos a Filipe Domínguez. Filipe, un gusto. Mi nombre es Jorge Chamorro, acá en Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo está? Bueno, qué gusto, Jorge, qué gusto saludar a Buenos Aires y a Argentina desde el otro lado del charco. El charco grande, sí. Filipe, nos gustaría saber que usted nos esclarezca cómo fue el proceso en Portugal para que la tríada gobernante hoy tenga una bonanza económica que haga hablar, podemos decir exageradamente o no, pero bueno, es lo que se comenta, el milagro portugués. ¿Cómo fue ese proceso, si es tan amable? Bueno, como no, antes que nada, muchas gracias por darme esta oportunidad de compartir con ustedes un poco de lo que hemos pasado y seguimos pasando en Portugal desde la gran crisis económica y financiera que hemos sufrido, sobre todo a partir del año 2009. El término milagro portugués quizás es un poco una exageración, porque, digamos, antes que nada, el punto de partida de la crisis nuestra no tuvo nada que ver con, por ejemplo, las crisis latinoamericanas. Muchos de nuestros amigos latinos que llegaban a Portugal por esos años del 2010, 2011, no extrañaban y nos decían, pero miren, esto es lo que ustedes llaman una crisis. Es decir, sí hubo desempleo, sí hubo ajustes, sí hubo toda una cantidad de medidas de austeridad que impactaron muchísimo al país, pero digamos, el punto de partida no fue dramático, no fue catastrófico, sí fue grave, sobre todo en comparación con lo que venía siendo el costumbre político y económico del país, pero no requeríamos quizás un milagro. Sí podríamos utilizar esta palabra si comparamos lo que pasó Portugal con lo que pasó en Grecia, por ejemplo, ya que nosotros sí hemos logrado salir de la crisis de una manera mucho más rápida y mucho más sostenida que Grecia. Pero entonces, básicamente, lo que pasó, Portugal estuvo al borde de la quiebra. Esto fue posible de evitar gracias a un préstamo de 78 mil millones, o sea, billones de euros, y fue un préstamo del Fondo Monetario Internacional, de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo. El gobierno que firmó el acuerdo, el memorándum de entendimiento con estas tres instituciones, fue todavía el gobierno del Partido Socialista, que perdió las elecciones, y el gobierno que tuvo que implementar y que poner en práctica este memorándum fue un gobierno de una coalición de derechas entre el Partido Socialdemócrata, que sí, en Portugal el Partido Socialdemócrata es de centro-derecha, y un partido más de derechas que es el Partido Popular. Entonces, en estos años, en los 4 años que tuvo este gobierno, sí se implementó un programa de ajuste con un aumento de impuestos absolutamente brutal y inédito en la historia portuguesa, que incluyó recortes radicales en el gasto público, en los subsidios
de los funcionarios públicos en las mismas jubilaciones de cualquier persona, fuera pobre o rica. O sea, incluso las jubilaciones menores tuvieron un recorte importante. Se congelaron las carreras, el progreso en las carreras, y esto por supuesto que tuvo un conjunto de consecuencias graves, desde el cierre de empresas, la huida de cerebros, o sea, las generaciones más jóvenes, lo que se llamaba la generación más bien educada y con la formación mejor de la historia del país, tuvo que inmigrar de una manera muy importante. El desempleo creció para niveles jamás vistos en las últimas décadas. Digamos, hubo problemas en el sector financiero, en el sector inmobiliario, o sea, en los motores de la actividad económica del país tuvieron problemas importantes con este modelo de ajuste. Y además, el mismo gobierno quiso ir más allá de la troika, que son estas tres instituciones que hicieron el préstamo. El discurso mismo de ese gobierno fue un discurso que mucha gente se lo criticaba, porque decían, por ejemplo, que los portugueses habían estado viviendo por encima de sus posibilidades, lo que no era necesariamente verdad. Algunas empresas sí, el Estado sin duda, pero hubo alguna confrontación mediática y en el ámbito de la narrativa política que se construyó. Esto fue especialmente grave porque el mismo Fondo Monetario, después de 2 años del programa de ajuste, el mismo FMI reconoció que el programa portugués había sido mal diseñado, o sea, se había exagerado en la dote de austeridad que se había pedido a Portugal. De todas formas, lo que sí es cierto es que a mitad más o menos de este gobierno de derechas, las cifras económicas y el país se empezó a recuperar. O sea, todos los indicadores empezaron a registrar avances y desarrollos muy positivos, desde el mismo crecimiento del PIB, la deuda, el déficit, la evaluación de riesgo de los mercados internacionales sobre la deuda portuguesa. Digamos, todo el esfuerzo que se requirió, que se exigió a los portugueses, a los particulares, a las empresas, a los funcionarios públicos, eso fue un precio alto, pero sin lugar a dudas hoy podemos decir que valió la pena. Lo que más tarde hizo este actual gobierno, que es un gobierno liderado por el Partido Socialista en una alianza parlamentaria con 2 partidos de alguna forma de extrema izquierda, fue básicamente cambiar el discurso, pero mantener no todas, sino muchas de las políticas de austeridad que habían sido empezadas por el gobierno de las derechas. Es decir, este gobierno tuvo la inteligencia de empezar con un discurso de que la austeridad había terminado y que las medidas que supo tener para aliviar la carga fiscal sobre el país habían terminado. Lo que se hicieron fue cambiar el tipo de impuestos para tener más impuestos indirectos sobre el consumo y otro tipo de ajuste fiscal. Al mismo tiempo, la inversión pública nunca fue tan baja como en este momento en Portugal. Y nunca se registró una cifra tan elevada de recaudación de impuestos a nivel público, a nivel estatal. O sea, el discurso cambió totalmente. En la práctica, el modelo de mantener las cuentas en día se mantiene. Y esto tuvo aún la ventaja de que hoy día el Partido Socialista y el gobierno de la izquierda puede, llamar así el mérito de tener las cuentas ciertas, que lograba ser una bandera política de las derechas. Entonces, básicamente, yo no hablaría tanto de un milagro portugués, sino de un gran esfuerzo colectivo del último gobierno y del gobierno actual, y por supuesto de toda la sociedad civil, para que de alguna forma una crisis parecida, aunque que tenga raíces internacionales, no golpee o no vuelva a golpear de manera tan tajante a un país que es muy dependiente, lógicamente, de todo lo que pasa en el contexto de la Unión Europea en particular, pero del mundo global en general. Bien, estamos hablando con Filipe Domínguez, secretario general del Instituto para la Promoción de América Latina en Portugal,
un conocedor de estos temas, vamos a la fuente. Y Felipe, entonces muy importante que aclaremos lo siguiente, porque aquí hay sectores, especialmente los de la ortodoxia económica, los que están más de acuerdo con los programas de ajuste del Fondo Monetario, o en general con visiones más que acá en extremo podríamos llamar neoliberales, que indican que Portugal hizo exactamente lo que Mauricio Macri está haciendo acá en la Argentina y que la tierra prometida llegó, porque acá, ¿cuál es el discurso? Acá hay que hacer un esfuerzo, no nos tenemos que ahogar en la orilla, hicimos todo este esfuerzo ahora, estos 4 años, para que después venga toda la bonanza y todo lo bueno que va a venir. ¿Usted nos puede explicar si esto es válido comparando Argentina con Portugal? Digamos, es que son países demográficamente, naturalmente, políticamente y económicamente tan distintos que yo tengo alguna dificultad, sinceramente, en hacer esa comparación. Digamos, es lo mismo que decir los modelos socialdemócratas y de estado de bienestar de los países nórdicos como Noruega, Dinamarca, Holanda o Suecia podrían ser replicables en países como Portugal o Argentina. Yo tengo bastante dificultad en decir que sí, el modelo portugués puede ser copiado por otros países. En el caso particular de Argentina lo veo muy, muy, muy improbable, sobre todo por este detalle o por este, por este aspecto mayor. Es que Portugal estaba en una crisis profunda y la economía, pero la economía portuguesa no depende tanto del sector agropecuario, por ponerle el ejemplo. O sea, estamos hablando ni de la producción de hidrocarburos, que lógicamente son 2 motores importantes de la economía argentina. O sea, el tipo de ajuste que se implementó en Portugal, y como decía hace poco, fue incluso criticado por el mismo Fondo Monetario Internacional, que reconoció que, digamos, el ajuste que se había impuesto a Portugal no estaba bien diseñado. Entonces, para empezar por acá, el fenómeno argentino, digamos, tiene todo un conjunto de características que lo distancian del fenómeno portugués. Y sin hablar que, lógicamente, Portugal está incluido en un contexto internacional donde hay las tasas de interés, por ejemplo, en Portugal son definidas por el Banco Central Europeo, claro, que sí las mantiene negativas. Claro. Y esto para un país como nosotros nos favorece inmenso. O sea, nosotros tenemos una inflación controladísima, por supuesto, porque estamos dependientes de muchas de las decisiones que se toman en Bruselas y en Frankfurt, que es donde está el Banco Central Europeo. Entonces, yo creo que digamos, simplemente replicar lo que se hizo en Portugal, en cualquier otro país, pero sobre todo en el caso argentino, puede ser algo, digamos, un poco arriesgado. Sin embargo, lo que sí es cierto es que, también como decía, este gobierno actual tuvo la inteligencia de cambiar el discurso y generar una ola de confianza a nivel nacional y internacional, y por eso tiene todo el mérito. Claro, es interesante entonces poner en blanco sobre negro determinados contrapuntos. Acá en la Argentina, las políticas económicas de nuestro presidente, de este actual gobierno, empeoraron todos los índices del llamado populismo del gobierno anterior, es decir, aumentó, se va a acercar de 28 puntos, es discutible las mediciones de pobreza acá en la Argentina, pero vamos a tomar parámetros, claro, más o menos que no se discuten mucho, de 28 puntos de pobreza que dejó el gobierno anterior, algunos hablan que menos, otros hablan por metodología, pero no importa, de 28 que dejó el gobierno anterior, este gobierno va a terminar en 40. La inflación que terminó en 22, 23% en el gobierno llamado populista anterior, este gobierno va a terminar en 55, 60% de inflación. De el dólar a 9 pesos con 30, este gobierno lo va a terminar en, no sé, en 70 pesos. El desempleo, el gobierno anterior lo dejó en 5,9, este gobierno va a terminar en 12%, lo duplicó. La recesión, el gobierno anterior terminó en 2,9% de crecimiento en el 2015, este gobierno va a terminar
quedar igual, pero en recesión, en negativo. Es decir, por eso digo, hay que tener cuidado porque estas políticas de ajuste que en Portugal se manejaron como usted explicó muy bien, Felipe, de determinada manera, acá hicieron estragos no solo en variables macro, sino también en el tejido social. Por eso el contrapunto, como usted muy bien dice, es difícil de hacerlo igual. Claro, y hablando sobre todo en ese aspecto que es sumamente importante, que es la parte social, y en ese ámbito Portugal y Argentina no podrían, a pesar de toda la amistad y de todas las semejanzas que existen entre los dos países, en ese aspecto no podrían ser más diferentes. Hay incluso dos fotografías de manifestaciones que se hicieron por casualidad al mismo tiempo en Argentina y en Portugal de camioneros. Las imágenes de Argentina son bien conocidas. La manifestación de camioneros en Portugal están, digamos, la gente está haciendo un churrasco en la calle, digamos, es cierto, esto es absolutamente cierto, y pueden buscarlo si quieren. Sí. Entonces, el nivel de confrontación y de polarización que sí incrementó bastante en Portugal en los años del ajuste, no se puede comparar con otros países. Y lógicamente esto tiene consecuencias políticas y económicas. Yo quisiera solo, si me lo permiten, y sin intentar hacer ningún tipo de injerencia, lógico, en asuntos internos de Argentina, decir que me parece hoy día evidente y casi universal de que cuando el actual gobierno de Argentina tomó posesión, era más o menos consensual que había que hacer un conjunto de reformas estructurales, no solo en el sector público, sino también en todas las políticas públicas que impactan al sector privado argentino para que se tornara más productivo y más competitivo, sobre todo a nivel internacional. Las cifras que hablabas y que explicabas son, digamos, bastante elocuentes, pero lo que sí es cierto es que desde Portugal, y como saben, nosotros fuimos el primer país del mundo en reconocer la independencia argentina, es un país al cual queremos mucho, es que les deseamos los mejores éxitos, sea con qué gobierno sea. Digamos, los argentinos tienen una trayectoria democrática que es invidiable por tantos países en el mundo. Confiamos plenamente en la capacidad colectiva que tienen de elegir a sus líderes, y con total honestidad y amistad les deseamos los mejores éxitos, sea con el candidato Fernández, sea con el candidato Mauricio Macri, digamos que puedan salir adelante y tener muchos éxitos. Gracias, Felipe, gracias. Pero para redondear, para que nos quede claro desde acá, tu palabra es muy importante, la idea que surge acá desde los opositores, los que creen en una política más de consumo y mercado interno, es decir, más de la demanda que del ofertismo, que sería la política de teoría del derrame del gobierno actual, lo que queremos que quede claro, Portugal hoy, por algo fue Alberto Fernández a reunirse con Costa, aplica una política aún con todas las diferencias y las complejidades que tiene una y otra economía, hoy aplica una política de apoyo al consumo interno, al salario real, digamos, a la demanda agregada, como se diría acá, a no fomentar la timba financiera, como acá está exacerbada, con las tasas reales positivas tal vez más elevadas del mundo. ¿Eso nos diferencia de lo que pasa hoy en la Argentina? Sí, es cierto que este gobierno sobre todo tuvo esa preocupación de, por ejemplo, aumentar el sueldo mínimo nacional. Tuvo la preocupación de reducir de nuevo para los niveles anteriores de la crisis la carga horaria, digamos, el número de horas de trabajo semanal del sector público. Esto no cabe ninguna duda. Este gobierno sí mantuvo la exigencia y la rigidez de las políticas fiscales, sobre todo a nivel de impuestos indirectos y de contención de gastos públicos, pero es cierto que tuvo esta preocupación sin duda de devolver a la gente un poco de lo que habían invertido para el bienestar de todos y del Estado. Esto no cabe ninguna duda. Bueno, ahí está el punto entonces, porque si no nos explicaría por qué la oposición mira a Portugal como el ejemplo a seguir. Acá se habla mucho de preparar, y estoy viendo que allá lo deben haber hecho, un pacto social entre las partes dinámicas de la economía para sostener el salario,
para generar empleo, para no trasladar a los precios. Claro, lo que pasa es que ustedes no han vivido la inflación, nosotros estamos en 60% de inflación anualizada, estamos con una timba financiera que es imposible de tolerar, la tasa de interés para las empresas es arriba del 100%, Felipe, acá no hay empresa que aguante eso, no hay crédito para capital de trabajo, para inversión, bueno, todo eso veo que nos está diferenciando de ustedes claramente. Totalmente, totalmente, y además Portugal sí ha logrado tener alguna inversión extranjera directa, no necesariamente productiva, digamos, no necesariamente solo nuevas plantas industriales, qué sé yo, pero sí hemos tenido un aumento importante en la inversión extranjera directa. Por lo que explicabas, me parece que en la Argentina no se verifica tanto un contexto favorable y atractivo para el inversor extranjero, sobre todo el no financiero. Claro, exactamente. Nadie reniega de la especulación financiera que también forma parte del complejo de actividades económicas. Acá está exacerbado y puesto en su máxima valorización. Por lo tanto, la economía productiva está hecha trizas porque no hay costo de oportunidad contra una tasa de interés o una timba financiera que hoy, por ejemplo, en un movimiento de 24 horas te llevas $8 de diferencia con un bono en dólares argentinos. O sea, es una cosa que me imagino que en Portugal debe ser impensada. Y de paso te pregunto para cerrar, me interesa lo de si hicieron algún pacto social, capital, trabajo y Estado, para poder coordinar esto que ustedes llaman ahora una buena bonanza económica. Sí, sin lugar a dudas. Con respecto a eso también hay otro aspecto importante, es que se reunió alrededor del gobierno todo lo que son las fuerzas sindicales, porque los sindicatos acá, como en todos los países, tienen una muy importante vinculación a los partidos de la izquierda, sobre todo en el caso portugués, al Partido Comunista, ya que el Partido Comunista estaba, digamos, de manos atadas al gobierno, a pesar de que no tuvo nunca ni ministros ni viceministros, digamos, la solución parlamentaria se les obligaba a mantener la paz social. Del punto de vista del empleador y del patronato, digamos, de los patrones y de las grandes empresas e industrias portuguesas, sí, por supuesto, se hizo un esfuerzo importante, sobre todo los primeros 2 años de este gobierno, para que aceptaran de alguna forma este aumento del sueldo mínimo, digamos, y para que no les impactara demasiado este esfuerzo de concertación social. Sí se hizo, sí se sigue haciendo, pero ya, como hablábamos, Portugal es un país con unas características sociales de bastante concertación. Y esto también creo que me parece importante. Sí se hizo porque el gobierno tuvo que hacerlo y porque está en, digamos, nuestra genética colectiva, digamos, o en nuestra identidad colectiva. Ah, qué lindo. Ya estaba, mientras hablabas pensaba en Portugal, en sus paisajes, en la bonomía de su gente, en la afabilidad del portugués que es famoso en todo el mundo, y ya me daban ganas, decía qué lindo poder ir ahí un poquito a pasear por Portugal, Dios mío. Bueno, Jorge, vení, por favor. ¿Cómo no? Y si voy te voy a llamar para que tomemos un café y me sigas contando todas estas cosas tan interesantes. Felipe, perfecto. Ha sido un gustazo, lo mismo cuando vengas por acá, por Buenos Aires, va a ser un gusto contactarnos nuevamente contigo. Así que mucho gusto y muchas gracias por tu explicación tan interesante. De acuerdo, gracias a ustedes, Jorge, un abrazo muy grande para todos ustedes en la radio, para Buenos Aires y para Argentina. Que les vaya muy bien, muchos éxitos. Gracias, muy amable, saludos a los queridos portugueses. Bueno, ahí está, el secretario general del Instituto para la Promoción de América Latina en Portugal, Felipe Domínguez. Bueno, está claro la cosa, no es comparable directamente. No corresponde que los ortodoxos digan, no, hicieron lo que Mauricio hizo acá, por eso ahora están como están. No es así. No tienen nada que ver, porque ellos no tienen el proceso inflacionario que generó este gobierno, no tienen el desempleo que se generó. Hicieron sí un ajuste que, como dijo Felipe, hasta el mismo Fondo Monetario dijo que no había sido el adecuado, que había sido extremo, del gobierno anterior de derecha en Portugal, pero de ninguna manera tuvieron la debacle económica que ha ocurrido aquí, que empeoró todos los índices respecto del gobierno anterior. Y este gobierno que lleva de Costa, que va para también 4 años, a ver, queda claro, aumentaron el salario real.
aumentaron el salario real, no fomentan la timba financiera, y han hecho acuerdos para que a partir del aumento del consumo, la baja de las horas de trabajo, han logrado bajar las horas de trabajo, seguramente para eso generar empleo en otras áreas, han hecho una política claramente que apunta indudablemente a sostener el mercado interno. Claro, ellos están dentro de la Unión Europea, están dentro del Tratado de Maastricht, tienen que cumplir con determinados parámetros macroeconómicos de gasto, de déficit, y de tasas de interés, etcétera. Pero bueno, en ese contexto, por eso no se puede tampoco livianamente decir, así como no se puede decir, es el milagro portugués basado en el boom del consumo, que no tiene nada que ver con todo lo que realmente tenemos que hacer nosotros, tampoco pueden decir los ortodoxos que gracias, aplicando las políticas de Macri, ellos lograron eso, porque no es de ninguna manera comparable.